Volvamos a nuestro país. Un nuevo estudio de la Corporación Ciudades ha detectado que el 71% de los habitantes del Gran Santiago viven en barrios propensos a verse afectados por inundaciones. Esto refleja una alta exposición urbana a eventuales precipitaciones intensas. En comunas como San Joaquín, Cerro Navia y Lo Espejo, el 100% de su territorio tiene el riesgo de anegarse tras lluvias intensas. Según el análisis, en el marco de la iniciativa Barrios por el Clima, en la región metropolitana se ha detectado una marcada desigualdad territorial en la exposición a inundaciones. Las comunas del sector oriente presentan condiciones más favorables ante eventos de lluvias, mientras que en los sectores centro, sur y poniente se concentran los mayores niveles de susceptibilidad territorial. Este concepto alude a la cualidad de ser propensos a verse afectado por algo, en este caso inundaciones pluviales, de acuerdo a las condiciones físicas del entorno. Ante este contexto surge el desafío de cambiar la manera de enfrentar las lluvias intensas, como están haciendo las ciudades más avanzadas. Un ejemplo es el paradigma de la ciudad esponja, que apunta a diseñar barrios, calles, parques y edificios para absorber, retener, infiltrar y reutilizar el agua antes de que se transforme en inundación. Tema para conversarlo con Martín Andrade, director ejecutivo de la Corporación Ciudades, como siempre, aquí los martes con nosotros haciendo el respectivo doble clic. Martín, ¿cómo está? Buen día. ¿Qué tal, querido Ramón? Bueno, un tema que hemos estado en realidad esperando más bien que llueva, luego de... Claro. Exactamente, no sé tú, pero me imagino mucho que nos están escuchando. Está esta cosa del fenómeno del Niño, que supuestamente este iba a ser un año lluvioso. Aunque se corrió un poquito para agosto y septiembre, dicen que va a llegar mucha lluvia. Claro, eso es lo que dicen. También hay algunos que dicen ahora que ya de frentón va a ser menos lluvioso, pero eventualmente va a ser mucho más caluroso, mirando lo que está pasando en Europa. Así que estamos viviendo un momento de expectación, diría yo, con respecto a lo que finalmente vaya a ocurrir. Hoy día uno ve, claro, el pronóstico del tiempo, aparentemente puede que haya chubascos el fin de semana, pero ya hemos visto lo que ha pasado últimamente, donde finalmente estos chubascos son más bien débiles. Así que es un fenómeno del tema de las lluvias que, tal como hemos conversado en otras ocasiones, al menos lo que se ha planteado desde el pronóstico del cambio climático, sobre todo para Chile, probablemente es menos lluvia, pero con mayor intensidad. Entonces, hay como una dicotomía, Ramón, de decir, bueno, hay como pareciera ser que hay que como que convivir con la escasez del agua, pero al mismo tiempo convivir con el exceso del agua, al mismo tiempo. No es porque llueva más, sino que eventualmente porque va a escurrir más agua, producto que cae en menores intervalos de tiempo. Basta recordar lo que nos pasó en enero también, donde hubo un gran anegamiento, donde no estamos acostumbrados a que cayera, en este caso, casi 17 milímetros, digamos, en un par de horas nomás, y eso hace que las ciudades colapsen. Entonces, nosotros dentro de esta iniciativa que se llama Barrios por el Clima, hemos venido haciendo varios estudios. Hemos hecho estudios de calor, hemos hecho también otros estudios de vegetación urbana, y uno de los temas que quisimos abordar también tenía que ver con la susceptibilidad en inundaciones. Uno pensaría, así como el calor, y dice, oye, hace harto calor en Santiago y las temperaturas son más o menos homogéneas. No es así. Hay zonas, el sector norponiente de la ciudad, que es mucho más afectada por el calor. En este caso, la susceptibilidad de lluvia... en este caso son más bien el centro surponiente de la ciudad. ¿Y cómo hicimos este estudio? Algo lo comentaba Javier. Aquí hicimos el análisis de 7 indicadores, porque la pendiente marca mucho. Por otro lado, la cantidad de vegetación, la distancia que uno puede tener en algunas comunas con respecto a ciertos cauces, cuál es la relación del territorio. ¿Estás arriba del cauce en la cota o está más abajo? ¿Cuál es el uso de suelo? Hemos visto que se han generado muchos cambios de uso de suelo y zonas que antes en el fondo zonas agrícolas, hoy día se han ido construyendo. En fin, así que todos esos indicadores los fuimos cruzando, estos 7 indicadores, pudiendo determinar que justamente hay algunas comunas, tal como se decía en la introducción, donde el 100% de sus barrios son susceptibles de inundación. ¿Y cuáles son las más afectadas? Bueno, San Joaquín, Cerro Navia, San Ramón, La Granja, Quinta Normal, ciertamente unas son las que tienen mayor susceptibilidad. Que es importante hacer esta distinción porque susceptibilidad estamos hablando de que es propenso a que se inunde. Eventualmente, si esas comunas cuentan con buenos drenajes, cuentan eventuales con parques inundables, con buenas soluciones,
no tendrían por qué inundarse. O al revés, podría ser que como municipios que tengan baja susceptibilidad, pero están muy mal hechos sus colectores de agua, sus temas de limpieza, monitoreo, eventualmente se van a inundar igual. Pero sí es muy importante esto porque hay que redoblar los esfuerzos en estas comunas. O sea, una intervención más hecha, realmente una autopista que no se hace una buena mantención o que se produce en el fondo un mal diseño de partes de la ciudad, hace que finalmente se exacerben las condiciones tanto naturales como físicas del lugar, también con decisiones urbanas. Y en ese sentido, claro, la cifra es bien decidora, o sea, habla del 71% de los habitantes de Santiago están en estas comunas con mayor propensión. Estamos hablando de 21 de 35 comunas del Gran Santiago. Y aquí, bueno, la pregunta es qué hacer, pues, y es parte de lo que estamos nosotros haciendo como iniciativa en Barrios por el Clima, que es esta coalición que hemos impulsado junto a la Fundación Ibáñez Atkinson, donde lo que uno quisiera ver es más cobertura vegetal, más áreas verdes, más parques, menos cemento, por lo tanto más superficies que sean permeables, y esto a través de distintas tipologías. Lo más conocido eventualmente pueden ser los mismos áreas verdes, pero hoy día se han ido generando parques inundables. El Parque Londanada es un muy buen ejemplo de una zona que siempre se ha negado, que es un parque hoy día de la red del Parque Metropolitano Santiago, un gran ejemplo de un parque que no solamente tiene esta función social, ambiental del calor, sino que también se transforma en un espacio que puede almacenar agua y en ese sentido infiltrarla. Se han generado varios proyectos bien interesantes, lo hemos conversado, de lo que se llaman bosques de lluvia o jardines de lluvia, que tienen esta función, no solamente de ser un espacio de esparcimiento, sino que también de poder infiltrar agua y en algunos casos con drenes que son naturales. Bueno, en fin, humedales, proyectos de pavimentos que sean más permeables. Entonces, aquí un poco la mirada que hemos querido hacer a través de Barrios por el Clima y en eso la estrategia con las instituciones que son parte es que en algunas comunas, claro, hay un marcado desafío más hacia el calor, hay algunas otras comunas como las que acabo de nombrar que es más bien un foco muy importante con respecto al tema del drenaje y hay algunos casos que tenemos dobles o triples, desafíos. O sea, muchas veces en los sectores norte de la ciudad hay algunas comunas, por ejemplo el Bosque, que están triplemente, afectadas o múltiples, afectadas porque son comunas donde hace muchísimo calor con muy baja cobertura vegetal, hace muchísimo frío. Además son comunas con mucha susceptibilidad a inundaciones y por lo tanto lo que uno esperaría ahí son mayores énfasis dentro del trabajo. Y bueno, ¿y cuáles son las comunas menos susceptibles? Porque hablamos de las comunas más susceptibles, se repite esto, este tema de la inequidad territorial no solamente la vemos en estas decisiones también, sino que económicamente, claro, las comunas como Los Barnechea, Vitacura, Las Condes, tienden a ser las comunas menos susceptibles. Si bien puede ser que en algunos casos llueva más por la cota, sí, eso es o en algunos casos hay algunos cauces urbanos, en la práctica, sobre todo dada la mayor cobertura vegetal que tienen estas comunas, hace que esa susceptibilidad a inundaciones baje. Así que es parte de, como te decía, de estos estudios que están en la página web de la Corporación Ciudades, que nos llaman no solamente a la prevención y esta idea, Ramón, de decir, oye, pero si esto es un tema de hagamos mayor infraestructura, hay este doble desafío de cómo convivimos con esta escasez y el exceso. Aquí no se trata que el agua, que lo que hemos venido haciendo con la infraestructura gris, que el agua salga lo más rápido posible de la ciudad, sino que la pregunta de fondo es, bueno, ¿cómo utilizamos de buena forma esa agua? ¿Cómo hacemos que más bien el agua quede dentro de la ciudad de manera tal que, como sabemos que hay menos agua durante el año, las capas freáticas, tengan agua, evitemos la erosión y por lo tanto hagamos un muy buen uso del agua, que como te digo, ya han habido algunos ejemplos bien interesantes en Chile, lo que uno quisiera, por ejemplo, lo que está pasando en Rotterdam o en Singapur o en China, en muchas ciudades que están llevando la vanguardia en estos temas, ojalá que podamos capturar de esta forma, limpiarla, evitar la erosión y de esa forma mejor uso de esta agua que probablemente que va a ser cada vez más escasa, pero en menores intervalos de tiempo. ¿Y ustedes en la corporación qué opinión tienen o qué conocimiento más tienen respecto de, por ejemplo, los proyectos habitacionales de constructibilidad en el Pie Andino? Que por la pendiente, obviamente, hace que el agua que corre por los cerros cuando hay precipitaciones
bueno, si va encontrando luego cemento, lo único que Así hace es es. seguir bajando. Que antes, cuando no había allí habitaciones o construcciones o mucho pavimento, quedaba allí, la retenía y era como una esponja. Entonces, hay políticas realmente que cuando hoy día se construye o se permite seguir construyendo en el pie andino, dejen zonas que sean como de respiro precisamente para eso. Claro, no existe una política específica con respecto a eso. Lo que sí, claro, uno esperaría que se cautele a través de los planos reguladores justamente estos Volvemos a ese espacios de tema. buffer, de amortiguación, porque pasa lo que tú estás planteando y por eso nosotros como Corporación Ciudades somos tan insistentes en la necesidad, ojalá, de poder densificar nuestras áreas. Lo hemos visto en temas no solamente del uso del suelo, de ocupar menos suelo para otras actividades, sino que también del punto de vista de la eficiencia de los recursos, porque hay que hacer calles, hay que hacer iluminación, hay que hacer muchos otros recursos y uno ve muchas áreas hoy día urbanas que necesitan rehabilitación, que contienen hartas oportunidades de densificación. Y aparte de lo que tú estás planteando, Ramón, se suma otro fenómeno, que es este fenómeno que suena muy técnico, que es este tema de la isoterma, ¿no es cierto?, cero, que se ha ido ampliando. O sea, en zonas donde antes estábamos acostumbrados a que solo nevaba, hoy día está lloviendo. Y eso significa que muchas hectáreas, en el fondo, que después terminan tributando hacia el río Mapocho, hacia el Maipo, en fin, hacia los distintos caudales, se multiplique la cantidad de agua que esté llegando. Entonces, tanto el crecimiento de la ciudad como este tema de la isoterma, donde producto también del calentamiento está empezando a llover más alto de lo que estábamos acostumbrando, hace que esto se exacerbe. Y tal como decíamos, Ramón, aquí el desafío está bien. El agua, ojalá que hay muy buenos lugares donde hay sistemas buenos de drenaje urbano, pero lo que nosotros estamos tratando de apuntar y lo que está apuntando en general otras partes del mundo es más bien cómo hacemos para capturar esa agua, para limpiar esa agua. Mucha de esa agua termina después, si no, desaguando en el mar, llenas de contaminantes. Y cuando lo hace también, producto de lo que tú estás diciendo, muchas veces lo hace a una velocidad que termina erosionando y termina rompiendo muchas veces la capa vegetal. Entonces, aquí más bien, más que el agua ojalá escurra lo antes posible, es decir, bueno, cómo la capturamos, cómo la retenemos, cómo ayudamos para que se infiltre, etcétera, etcétera. Y ahí de esa forma podamos disminuir la escorrentía, disminuir esos picos de volumen de agua que tenemos y de esa forma hacer que esta agua se quede dentro de la ciudad. Así que este es un estudio que está ahí en la Corporación Ciudades, lo pueden descargar, eso, y que nos invita a mirar, digamos, esta inequidad. Porque el cambio climático nos muestra esta otra inequidad, no solamente la que estamos acostumbrados, ¿no es cierto?, de la socioeconómica o del acceso de parques y plazas desde el punto de vista de espacio, accesibilidad, sino que también cómo el cambio climático y estos fenómenos nos están afectando de manera desigual. Un tema muy importante, especialmente ahora que ya estamos de lleno en el invierno, que veremos si será más o menos seco o si el fenómeno del niño nos va a golpear fuertemente en algún mes, tal vez no tanto en la cantidad total, pero pareciera ser que si eso ocurre, sí en la intensidad, o sea, mucha agua concentrada en muy poco tiempo que puede, ya lo sabemos, lo hemos vivido aquí en Santiago, traer muchos problemas a la ciudad. Martín Andrade, director ejecutivo de la Corporación Ciudades, muchísimas gracias. Como siempre, un gusto. En Tele 13 Radio hacemos un doble clic.